Obra de sus manos.
Paz de Cristo, bienvenidos en esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Sacrifica el Cordero. The title of the message is Sacrifice the Lamb. Este mensaje This message es con el propósito is with the purpose de entender to understand que en un momento Dios that in a moment God le habló a su pueblo spoke to his people y le dijo que tenían que sacrificar un cordero. and told them that they had to sacrifice a lamb. Y ese cordero iba a tener un propósito. And that lamb would have a purpose. Y el propósito era de salvar sus vidas And the purpose would be to save their lives de la muerte que vendría. from the death that would come. El tema está escrito en el libro de San Juan, The message is written in the book of John 1:29. 1:29. Dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Cuando meditaba en este pasaje, When I thought upon this passage, estuve meditando I meditated, qué fue lo que miró Juan, what did John see? porque escuchamos lo que dice el texto, Because we listen to what the text says, que cuando Juan miró a Jesús, that when John saw Jesus, dijo estas palabras: he aquí el Cordero. he said these words, "Behold, the Lamb of God." Pero si dejo mi mente fluir, But if I let my mind go, lo miró literalmente a Jesús como el hombre o como el Cordero. did he literally see him as a man or as the Lamb? Porque si lo miró como el Cordero, Because if he saw him as the Lamb, algo ha de haber sucedido en el corazón de Juan. something must have happened in the heart of John. Porque él sabía Because he knew que para la cobertura de nuestro pecado, in order to cover our sin, un animal tenía que morir. an animal needed to die. Y puede ser que Juan no miró a Jesús literalmente, And it might have been that John did not see Jesus literally, sino miró a aquel Cordero que sería sacrificado un día más adelante. but he saw the lamb that would be sacrificed one day. Para entender esto, To understand this, tenemos que irnos al principio. we need to go to the beginning, Allá cuando Adán y Eva where Adam and Eve fracasaron pecando. failed when they sinned. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Because when Adam and Eve sinned, la vergüenza cayó en sus corazones the shame fell upon their hearts, y ellos hicieron coberturas de hojas de higuera. and they created coverings with fig leaves. Cuando vino Dios a hablar con ellos, When Jesus came to speak to them, entonces then ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. they understood that they were naked. Yo no sé qué había visto Dios cuando los miró cubiertos con aquellas coberturas de hojas rasposas. I don't know what God thought when he saw them covered with those rough fig leaves, Pero trató con ellos. but he talked to them. Y enseguida dice que Dios And right after, it says that God le dio unas coberturas hechas de animales gave them coverings made out of animals para cubrir su desnudez. to cover their nakedness. Porque la cobertura que el hombre se pone, Because the covering that man wears, o la justicia que el hombre quiere encontrar or the justice that man wants para llegar to, delante de Dios, come in front of God, nunca podrá will ser never suficiente. be enough. Por eso Dios tuvo que matar un animal That's why God had to kill an animal y de hacerles las vestiduras a ellos. and make them their covering. Por eso cuando Juan mira That's why when John sees el cordero aquel that lamb que removía el pecado that removes all sin,
de todo ser humano. of every person. Si, después me pregunté, Then I asked myself, entonces, ¿por qué razón Juan, then why does John, cuando estaba en la cárcel, when he was in prison, manda preguntarle a Jesús sends to ask Jesus que si él era if he was, o esperaban a otro? or they were waiting upon another? Y la respuesta de Jesús And Jesus' response fue solamente decirle a Juan, was only to say to John, díganle a Juan, tell John que los muertos resucitan, los enfermos sanan, los demonios son echados fuera. that the dead rise and that the blind see and demons are cast out. Jesús no le dijo, yo soy Juan. Jesus did not say, I am John. Entonces esto me da a saber a mí Then this lets me know que lo que Juan miró, that what John saw, que lo que Juan declaró, that what John declared, fue una palabra profética is a prophetic word para la humanidad que estaba mirando y oyendo aquel día. for the human race that was seeing and hearing that day. Que el hombre que estaba delante de él That the man that was in front of him era el tipo y figura del animal que perdonaría nuestros pecados. was the type and figure of the animal that would cover our sin. Y la única forma que podía hacerlo And the only way that he would do that era que tenía que morir. is that he needed to die. Así como murió el cordero en aquel día del Éxodo, Just how that lamb died the day of Exodus, cuando Moisés le dijo a su pueblo, when Moses told his people, váyanse a su casa, go to your homes, tomen un cordero, take a lamb, sacrifíquenlo, sacrifice him, cómanse su carne eat his meat, y tomen la sangre del animal and take the blood of the animal y cubran los dinteles de sus puertas and cover the front of your homes, para que cuando pase el ángel de la muerte o la peste de la muerte, so that when the angel of death passes through there, ninguno de ustedes perezca. none of you shall perish. Y ahora que estamos pasando por esta circunstancia, And now that we're going through these circumstances, ¿qué sangre nos podemos poner? what blood can we put on? Porque no podemos matar a un animal y ponernos la sangre o poner la sangre en las puertas de nuestra casa. Because we can't kill an animal and wear the blood of an animal or put it on our doors. Porque ahora es un tipo y figura espiritual Because now it is a type and figure that is spiritual, que Dios nos ha dejado para nosotros. that God has left for us. Por eso en el libro de Génesis, That's why in the book of Genesis, capítulo 12 y verso 5, chapter 12, verse 5, le dio el modelo he gave the model de aquel cordero que tenía que ser sacrificado to that lamb that needed to be sacrificed, para perdonar o librar al pueblo de Israel de la muerte que vendría. in order to let the people of Israel be free of that death. Dice que tenía que ser un macho It says that it had to have been a male, y tenía que tener 1 año de edad and it had to be a year old, y sin defecto. and without any deficits. Y luego de ese animal And after that animal, tomarían la sangre take the blood, y la pondrían en los postes and they would put them on the post y en los marcos and on the front of the doors de las casas donde habían de comer la carne del animal. of the homes where the people would be eating the meat of that animal. Era una ceremonia que tenían que llevar a cabo It was a ceremony that needed to be done para que pudiera tener efecto. in order for it to have an effect. Y hoy te estoy diciendo And today I am telling you que ahorita en estos momentos que estamos pasando a través de estas that circunstancias right now in these moments of these circumstances that we're going through, y las que vienen más adelante, and those that are to come, necesitamos tener un altar, we need to have an altar, un lugar de oración, a place of prayer, un lugar de adoración a Dios a place to worship God, y un lugar de comunión con Dios and a place where you can have communion a través de su palabra through His Word, en nuestros hogares, in our homes, en nuestras in iglesias, our churches, pero no como lo hacíamos but antes, not how we did muy it before, diferente ahora, very differently, porque a Dios no lo podemos engañar. because we cannot fool God. Nos engañamos a nosotros mismos, We can fool ourselves que solamente tenemos que venir de vez en cuando, that we only need to come sometimes, que solamente tenemos que hacer ciertas that cosas. we only need to do certain things. El pueblo de Hebreo tuvo que comer hierbas amargas. People of the Hebrew had to eat bitter weeds.
Y esas hierbas amargas representan las circunstancias desagradables que tenemos que pasar en la vida. And those bitter weeds represent the bitter circumstances we have to go through. Miren, ellos pasaron 400 años de esclavitud, They spent 400 years as slaves, sin derechos, without rights, sin privilegios, without privileges, sin un salario, without a salary, bajo circunstancias difíciles. under circumstances that were hard. Y si no les parecía, lo único que hacían, los mataban. And if they didn't, Y nadie les cuestionaba nada. and nobody would question them. Por eso ahora nos dice a través del Antiguo Testamento, nos decía la palabra, And that's why in the Old Testament it tells us que nos levantáramos en la casa, for us to get up in our homes, les habláramos a nuestros hijos, for us to speak to our children, les explicáramos la palabra, that we explain to them the word, la pusiéramos en las entradas de la casa, en las salidas de la casa, that we would put them in the entrance of our homes, in the exits of our homes, en todo lugar. in all places. Quiere decir que debemos de saturar a nuestra familia That means we're supposed to saturate our family con acciones de una vida cristiana, with actions of a Christian life, no de acuerdo a lo que yo quiero, not according to what I want, sino de acuerdo a lo que dice su palabra. but according to what the word says. Porque es la palabra la que representa el cuerpo de Cristo ahora. Because it is the word that represents the body of Christ now. En aquel día representó el animal, In that day, it was represented by an animal que tenían que comérselo el pueblo hebreo en la casa junto con otras familias si era pequeña. that the Hebrew people had to eat that meat with other people. Porque solamente así Because only that way, la peste de la muerte que pasaría a medianoche because only like that, the death that would come through at midnight podría pasar sobre de sus casas y no afectar a nadie dentro. would go over their homes and not affect anyone inside. ¿Cómo haremos nosotros que esa peste, esa enfermedad pase sobre de las casas de nuestras familias? How will we make that death just to go over our families? Cuando ahora, When now, en ocasiones no queremos sacrificar nuestras propias vidas. sometimes we don't want to sacrifice our own lives. Queremos tener una relación con Dios a nuestra manera, We want to have a relationship with God in our own way, no a la manera de Dios. not in God's way. Y tenemos que volvernos a Él, And we need to turn back to Him. no sacrificando aquello antiguo, Not sacrificing what was in the past, sino ahora lo que nos dice su palabra en estos días. but now what the word says in these days. Dice que la sangre sería por señal. It says that the blood would be a signal. Ahora, ¿qué señal hay en nuestras vidas Now what sign is there in our lives que nosotros le damos a la gente afuera that we give to other people? de que somos los hijos de Dios That we are the children of God y que estamos comprometidos con Él, and that we have a commitment with Him. que venimos a la casa de Dios? That we come to the house of God. Pero no es solamente venir a la casa de Dios sin cumplir, But it's not just coming to the house of God, sino es vivir lo que estamos entendiendo, but it's also to live what we understand, lo que se nos está declarando, what is being declared, para que la plaga de la mortandad so that the plague of death pueda pasar sobre nuestra vida. can go over our lives. Cuando la plaga fue en la tierra de Egipto, When the plague went through the land of Egypt, dice que fue una sentencia que se declaró el hombre mismo. it was said that it was a sentence that was declared over by man. Porque acuérdate que el faraón dijo Because Pharaoh said que no dejaría ir al pueblo that he would not let the people go, y que lo último que haría sería que todo el primogénito muriera. and that the last thing that he would do would be to let every firstborn die. Y sí fue cierto. And that was true. Y el pueblo egipcio sabía que cuando él decía algo, él lo cumplía. And the Egyptian people knew that when he said something, he kept it. Porque te fijas tú que cuando Moisés But if you notice when Moses, mandaron matar a todos los niños, that when they sent to kill all of the children, pues cuando ahora menciona el faraón que no, que traería la muerte otra vez, when Pharaoh mentions that he would bring death again, ahora Dios volteó el asunto y dijo, sí va a ser cierto otra vez. now God turned it Pero Dios intervino and said that it would happen again, and then God intervened para que su pueblo fuera libre. so that his people would be free.
La única forma que podía ser libre ese pueblo The only way that era cumpliendo lo que Dios había establecido. would be to keep what God had established. No a su manera de ellos, Not through their own way, sino a la manera de Dios. but God's way. Que tenían que poner la sangre, That they needed to place the que blood, tenían que comer hierbas amargas, that they needed to eat bitter roots, que tenían que hacer aquellas cosas. that they needed to do those things. No lo podían comer hervido, They couldn't eat it boiled. tenían que asarlo. They had to grill it. Pero al mismo tiempo tenían que poner la sangre en los postes de la casa. But at the same time, they had to put the blood. Y la cosa más importante era And the most important thing was no salir fuera. not to go outside. ¿Cuánta gente está fuera ahorita How many people are outside right now del camino de Dios, of the way of the Lord, de la presencia de Dios? of the presence of God? Porque no nos parece, porque no estamos de acuerdo, Because we don't like something. porque nos hicieron las cosas como nosotros queríamos. Because things weren't done the way we wanted them to be. Nos queremos arriesgar Do we want to risk it? a que la muerte pase That death comes y nos through alcance fuera de la protección que Dios estableció. and reaches us outside of the protection that God established? Ni tú ni yo debemos arriesgarnos, Neither you or I should risk it, sino debemos acercarnos a la presencia de Dios. but we should make ourselves closer to the presence of God. Porque dice que cuando Dios hiera la tierra, Because it says that when God, ¿tendrá Dios algo que ver con esta enfermedad? does God have something to do with this sickness? Porque todos pensamos que Él es Dios y Él no va a hacer nada, cosas malas. Because we all think that He is God and He won't do bad things. Y hay veces que Dios permite que vengan cosas malas, And sometimes God allows bad things to happen porque es la única forma que Dios llama nuestra atención. because it's the only way that God can call upon our attention. Porque mientras que Dios nos deje hacer todo lo que queramos, Because meanwhile, God lets us do whatever we want. pero cuando Dios toma a una persona y lo hace su hijo, But when God takes a person and makes him His child, Él dice ahora en su palabra now He says in His word que si Él te corrige, that if He que corrects, si Él te that disciplina, if He disciplines you, vienes a ser hijo de Él. you become His child. Y cuando yo miraba en el libro de Hebreos lo que dice, And when I saw what it said in the book of Hebrews, que si Él no te corrige, te disciplina, that if He doesn't correct you or discipline you, eres un bastardo. you are a bastard. Quiere decir que no, él no es tu padre, aunque tú digas que sí. It means that He is not your father, even if you say He is. Él no es. He is not. ¿Por qué? Porque no Why? queremos sujetarnos. Because we don't want to obey Him. Pero Él te ama But He loves you. y va a permitir que vengan correcciones a nuestras vidas And He is going to allow for corrections to come into your life con el propósito de que tú y yo no moramos, with the purpose that you and I do not die, sino que podamos ser salvos. but that we can be saved. Es un precio It's a price que tiene el hombre y la mujer que pagar. that men and women have to pay. Me recuerda It reminds me aquel gran hombre que llegó a ser el amigo de Dios, of that great man that became God's friend, un hombre idólatra a man that idolized, llamado Abraham. named Abram. Abraham salió de su tierra, Abram left his people. se fue donde dijo, según él dijo que Dios le había dicho que se fuera, He went where he said God had told him, y allá en el camino and on the road, le pasaron circunstancias muy difíciles, he went through difficult circumstances. pero fue aprendiendo de aquellas experiencias But he learned from those experiences, y fue corrigiendo su vida, and he corrected his life. de tal manera que un día llegó a ser amigo de Dios. That eventually he became the friend of God. Aquel amigo de Dios That friend of God no tenía descendencia, did not have descendants. tenía muchas propiedades, muchas riquezas, pero no tenía un descendiente. He had many riches and properties, but did not have a descendant. El hombre puede tener muchas cosas, Man can have many things, pero si no tiene esa descendencia, esa familia, but if he doesn't have those descendants or that family, siempre se sentirá incompleto. he will always fail and complete. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿qué sentiría Abraham cuando Dios le habló y le dijo, Abraham, what did Abram say? vas a tener un hijo? Abram,
you're going to have a son. Y Abraham ya no era un muchacho. And Abram was not a young man. Su esposa ya no era una jovencita. His wife was not young. Y le dice Dios, vas a tener un varón. And God tells him, you're going to have a son. Y de ese varón And from that son, voy a llenar la tierra. I'm going to fill the earth. Así como tengo el cielo lleno de estrellas, así lo haré contigo y tu descendencia. Just how I have the sky filled with stars, that's how I will do with your descendants. Yo no sé cómo se sentiría aquella pareja cuando empezó Sara a tener los síntomas de embarazo. I don't know how that couple felt when Sarah began to feel the symptoms of pregnancy. Pero me imagino que cuando aquella mujer empezó a sentirse embarazada, But I imagine when that woman began to vino alegría, gozo. she became happy and joyful. Y cuando nace aquel niño, And when that child was born, me imagino que Abraham era el hombre más feliz, el más gozoso. I imagine that Abram was the most joyful. No sé cómo se haya sentido el día que vino a Dios y habló con él otra vez. I don't know how he felt when God came and spoke to him again. Porque no le dio unos 15, 20 hijos. Because he didn't give him 15 or 20. No, le dio uno. He just gave him one. Y un día viene Dios y habla con Abraham. And one day God comes and speaks to Abe. Y le dice a Abraham, And he says, Abraham, llévate a tu único hijo take your only son y sacrifícamelo en el lugar que yo te voy a decir. and sacrifice him in the place where I'm going to tell you. Y toma todas las cosas para llevarse al muchacho And he takes all of the things to take the young man y buscar el lugar donde Dios le había dicho que debía de sacrificarlo. and to look for the place where God told him to sacrifice him. Aquel jovencito continuaba diciéndole y preguntándole a su padre, That young man kept asking his father, papá, llevamos todo Father, we have everything para sacrificar. to sacrifice. Lo único que nos falta es el cordero. The only thing we're missing is the lamb. ¿Dónde está el cordero? Where is the lamb? Y Abraham solamente le contestaba a su hijo, And Abraham only told his son, Dios proveerá, God will provide. Dios proveerá. God will provide. Y te fijas tú que And if you see, llegaron a un lugar they came upon a place. y le dijo a sus siervos, Abraham, And Abraham told the servants, aquí quédense y espérenme. stay here and wait for me. Cuando tienes que sacrificar algo, When you have to sacrifice something, te va a tocar hacerlo solo. you're going to have to do it on your own. Así le pasó a Abraham. That's what happened to Abraham. Se lleva al muchacho hasta la montaña donde Dios le dice, aquí es el lugar. He takes him up to the mountain where God tells him this is the place. Y cuando llegan al lugar, And when he gets to the place, dice que empiezan a formar el altar. it says that they begin to create the altar. Ya cuando tienen el altar, ponen la leña. When they have the altar, they lay the wood. Y entonces Abraham toma a Isaac And then Abram takes Isaac y lo amarra. and ties him. Y yo me pregunto, ¿por qué lo amarró? And I asked myself, why did he tie him? Pues lo amarró porque, Well, he tied imagínese mirar a su padre con un cuchillo para degollarlo y clavarlo. Imagine seeing your father with a knife ready to Yo no sé si usted se movería o no, slaughter you. I don't know if you would move or not. pero ese era el proceso que tenía que pasar. But that is the process that needed to happen. Y se da cuenta usted que Dios lo dejó que llegara hasta el último momento, And you notice that God let him get to the final moment. hasta que Dios descendió en una forma angelical Until God descended in an angelical y form le dice a Abraham, and tells Abram, no le hagas daño, ya te creo. don't hurt him, I believe you. El otro día les pregunté, The other day I asked, ¿crees en Jesús? do you believe in God? ¿Verdad que decir, yo creo? I can say, I believe, Yo creo. I believe. El acto no solamente es decir la palabra yo creo. The act is not just to say, I believe. El acto necesita un respaldo de tu vida y la mía. The act needs a reassurance from your life and mine. No solamente decirlo, hay que hacerlo. You can't just say it, you need to do it. Ponerlo por obra Put it to work para que pueda tener efecto. so that it can have an effect. Y ese día Abraham And that day, le Abraham mostró a Dios que estaba dispuesto. showed God he was willing. Y así como Abraham le mostró a Dios que estaba dispuesto, And just how Abraham showed God he was willing, ahora nosotros debemos también estar dispuestos now we should also be willing a sacrificar el cordero. to sacrifice the lamb. Aquel cordero que representas tú y yo. That lamb that
you and I represent, para darle muerte a este cuerpo, to give death to this body, para que otras personas puedan venir a Cristo so that other people can come to Christ. y crean que verdaderamente el cordero que tú sacrificaste un día And they can believe that the lamb that you sacrificed one day ahora vive en ti. now lives within you. Y quiero decirte que Juan el Bautista And I want to tell you that John the Baptist vivió la mayor experiencia. lived a great experience. Yo creo que aquellas palabras cuando le dijo Jesús a Juan, Believe that those words that los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los demonios salen. that the blind can see and the deaf rise. Yo creo que cuando a Juan llegaron aquellas palabras, And I believe that when John heard those words, le transmitió Jesús una unción poderosa. Jesus transmitted to him a powerful, Porque después de aquello, because after that, entró el guardia de la cárcel the guard of the prison came in con una espada afilada with a blade y le mocha la cabeza. and cut his head. Ahí se cumplió el sacrificio para Juan. That's where the sacrifice was fulfilled for John. Pero la promesa estaba grabada en las tablas de Juan el Bautista. But the promise was fulfilled for John the Baptist. No lo libró de la cárcel, He didn't, no lo libró de la muerte, pero le tiene prometida la eternidad gloriosa he didn't take him from death or from prison, porque pudo mostrarle a todos aquellos but he was able to show everyone que en verdad that in reality, había creído en Jesús, he had believed in God. en aquel cordero In that lamb que un día había visto Juan that one day John had seen. y que él era el que le quitaría el pecado And that he was the one who took his sin y le traería la gran grande bendición a su vida, and would bring him a great blessing. porque allí es donde se cumple. Because that is where it was fulfilled. Tenemos un gran desafío. We have a great De challenge. acuerdo a aquel hombre llamado Pedro, According to that man named John. segunda de Pedro 2:5. 2 John 2:5. Peter 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing the flood in the world of the ungodly. Cuando Dios le dice a Pedro, When God says to Peter, ustedes también you too, actúen como piedras vivas act like living rocks, y formen un edificio espiritual. and build a spiritual home. Formen un sacerdocio real Form a holy priesthood, para que puedas ofrecer los sacrificios espirituales so that you can offer the spiritual sacrifices que son aceptables por Dios, acceptable to God así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. through Jesus Christ. ¿Era Pedro una piedra viva? Was God a living rock? Porque Pedro Because representaba una piedra, Peter represented a rock. pero Pedro no quería aceptar nada. But Peter did not want to accept anything. Pero si lo miras al final de su vida, But if you see him at the end of his life, Pedro vivió todo lo que pensaba que no podía vivir, Peter lived everything that he thought he could not live, para poder mostrarles a aquellas gentes to be able to show those people que era en verdad una piedra activa that he was really a live rock. y que Pedro empezó a formar un edificio con aquellas piedras que Jesús le puso a su alrededor. And that Peter started to create a living stone and built a spiritual house. Y la base fundamental de aquel edificio era Pedro. And the foundation was Peter. ¿Sabes tú por qué? Porque Pedro tenía las llaves de la entrada al reino de los cielos. Do you know why? Because Peter had the keys to the kingdom of heaven.
Por eso cuando lees Hechos 2:38, That's why when you read Acts 2:38, y cuando Pedro les dice, arrepentidos, arrepiéntanse, when Peter says repent, bautícense en el nombre de Jesucristo be baptized in the name of Jesus para el Christ perdón de sus pecados, for the y- remission of sins, y el Señor les dará el don del Espíritu Santo. and God will give you the gift of the Holy Spirit. Ahora la sangre, Now the blood, como fue en aquel entonces, how it was in that time, ya no es ahora esa sangre, is not that blood now. ahora es una sangre espiritual. Now it is a spiritual blood. Y esa sangre espiritual representa, And that spiritual blood represents, es el poder de la unción del Espíritu Santo it's the power of the anointing of the Holy Spirit que Dios derrama sobre su pueblo that God pours over his people, para que esa unción del Espíritu Santo, so that anointing of the Holy Spirit que dice su palabra que el Espíritu Santo te guiará, te enseñará says that the Holy Spirit is going to guide you and show you en toda verdad y en toda justicia. to all truth and all justice. El Espíritu Santo es aquella manifestación que recibe el cristiano después de ser bautizado, y hay ocasiones que se los da antes. The Holy Spirit is that manifestation that is given to you when you are baptized, or sometimes it's given before, De hablar en otras lenguas. of speaking in other tongues. Es una manifestación para darle a saber a esta persona. ¿Y por qué esta persona que nunca fue a la escuela para aprender ese lenguaje lo está hablando? It's a manifestation of a language that you didn't go to school to learn, but you're speaking. Porque ahora tenemos una escuela espiritual Because now you have a spiritual school. y tenemos un lenguaje con el cual podemos hablar con Dios. Now we have a language which we can speak to God with, Es el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Kutirimashikaramasaca. Una palabra que quizás no entendiste tú, A word that maybe you did not understand, pero esa palabra se la dije a Dios y Él sí me la entendió. but that word I spoke to God and He did understand. Y esa palabra ahora viene y se regresa a mi corazón And that word now comes back to my heart y me empieza a decir and it begins to tell me que mientras que yo predique, that meanwhile I que preach, yo hable, that I speak, pero no obedezca lo que dice su palabra, but do not obey what His word says, estoy corriendo un peligro, I am running through peril. porque no estoy obedeciendo lo que Jesús dejó escrito en este volumen sagrado. Because I am not obeying what God left written in this book. Porque esto es el punto final. Because this is the last point. Dice la Escritura que The word says, un día dijo a través de su palabra, harto estoy de los sacrificios, one day He said, I am done with all these sacrifices. ahora quiero obediencia. Now I want obedience. La obediencia es mucho mejor que todo el sacrificio que tú quieres hacer. Obedience is so much better than all the sacrifices you'd like to make. Yo no sé cuántos habrán hablado en lenguas, I don't know how many have spoken in tongues, pero yo sé que cuando hablé en lenguas, but I know that when I spoke in tongues, tuve una sensación maravillosa con Dios. I had a marvelous sensation with God. Y me ha ayudado And it has helped me en todo momento. at all times. Me ha corregido It has corrected me para caminar de acuerdo a su palabra. to be able to walk according to His word. Sigo siendo un hombre con faltas. I continue to be a man with No soy weaknesses. perfecto, I'm not perfect, pero estoy buscando al perfecto. but I am looking for Para que el perfecto habite en mí He who is perfect so He y can poder live, ser un buen ejemplo and I can be a good example para otra persona. to other people. Porque eso fue lo que nos enseñó el maestro Because that is what the teacher taught us. y nos trajo la bendición And he brought us the blessing a cada uno de nosotros. to every one of us. La sangre ahora representa The blood now represents esa maravillosa unción. that marvelous anointing. Si tú quieres If you esa want unción, that anointing, si tú crees que necesitas esa unción, if you think you need that anointing, tengo varias botellas de aceite I have many bottles of oil que con aceite perfumado that with perfumed oil que voy a regalarte
that I'm going to give to you, para que te unjas tu vida, so that you can anoint your life, para que puedas obedecer a Dios, so that you can obey God, para que tu familia pueda ser bendecida y protegida. so that your family can be blessed and protected. No vas a ungir tu puerta, tus dinteles de tus postes de tu casa You're not going to con sangre. anoint your doorways with blood. La ungirás con aceite, You are going to anoint them with oil. pero luego entrarás dentro de tu casa But then you will go into your y home, ungirás a tu esposa y a tus hijos. and you will anoint your wife and your children. Y eso representa And that represents que tú y yo como hombres del hogar that you and I, like men of our tenemos que empezar a hacer un altar de oración we need to make an altar y of ser un prayer ejemplo a nuestra familia and be an example to our family, para que la muerte, so that death, cuando pase, no te afecte when it goes through, does not affect you. y puedas ser bendecido. Then you can be blessed. En el nombre precioso de Jesucristo. In the precious name of Jesus Christ. A lo mejor te encuentras una botellita de aceite en la puerta de tu casa. Maybe you'll find a bottle of oil in front of your house. Y si tú no la entiendes, And if you don't understand, pregúntele a alguien. ask someone. Pero si gustas una botellita de aceite, But if you'd like a small bottle of oil, nos puedes comunicar. you can contact us. Así como te comunicas, nos puedes comunicarte ahí por el mensaje You can communicate y te podemos enviar una botellita de aceite para que hagas lo mismo. with us through Messenger, and we can Con send tu you familia. oil. Extiende tu mano. Ahora pídele al Señor que te dé gracia y sabiduría para que puedas ungir las puertas de tu casa, para que puedas ungir la vida de tu esposa, para que puedas ungir a tus hijos, para que puedas ungir a tu vecino, compartas con él su palabra y le digas que Dios lo ama y tú también. De igual manera te prometemos la bendición de Dios, no porque yo te la puedo dar, sino porque Dios te la está ofreciendo hoy, para que tomes de ella y el ángel de muerte que pase, porque un día pasará, pero tendrás la bendición y la cobertura de Dios, que podemos vivir eternamente y felices para siempre si lo aceptamos como nuestro Salvador. El Cordero era de 1 año. El Cordero era perfecto. Busquemos la perfección a través de ese Cordero para nuestras vidas y todos los que nos miran. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.